Excelente, jóvenes. Vamos entonces a la tercera y última hora de clase. Habíamos quedado entonces con una exposición de cómo era el sistema de cuentas nacionales, no por entrar en el sistema de cuentas nacionales con detalles en el ánimo de perturbar la paz de nadie, sino para que comprendan que al final, cuando nosotros estudiamos el flujo circular de la renta, lo que ocurre es que se genera un ingreso dentro de la economía y ese ingreso lo genera las empresas, ¿ok? ¿Y cómo se calcula ese ingreso? Entonces, ¿cómo se calcula ese ingreso? Se calcula con el Producto Interno Bruto por el lado del ingreso y el Producto Interno Bruto por el lado de la demanda. Luego, ese Producto Interno Bruto, llegamos al ingreso nacional disponible. Otra variable macroeconómica que se genera dentro del sector empresas es la inversión, ¿ok? En el caso del sector público, es más difícil ver la actuación del sector público cuando tenemos el sistema de cuentas nacionales. Recuerden que lo que ocurre es que el sector público cambia el ingreso que se genera aquí a ingreso nacional disponible. Es decir, este ingreso nacional disponible ha pasado por el hecho de que el gobierno le ha cobrado impuestos a los agentes económicos y por el lado de la demanda ha habido una actuación directa del gobierno a través del gasto del gobierno. Aquí en esta inversión también va a estar parte de la actuación del gobierno. Luego, en el caso de los hogares, las dos variables principales son el consumo, que es el consumo, que es el consumo de los hogares, y el ahorro, que el ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible menos el consumo. Obviamente, parte del consumo general de la economía está aquí el consumo público y aquí el consumo privado, ¿ok? Entonces, para que la economía esté en equilibrio, en este caso que es el cuadre contable, el PIB por el lado del ingreso tiene que ser exactamente igual al PIB por el lado de la demanda, lo que incluye lo que pase con la variable de los hogares, lo que pase con la variable del gobierno, lo que pase con la variable de las empresas y lo que pase en el sector externo, donde el sector externo, en la parte de la generación del PIB, solamente vamos a tener las exportaciones, importaciones de bienes y servicios, pero en la parte de la generación del ingreso nacional disponible, vamos a tener también los movimientos de renta y los movimientos de transferencia. Finalmente, esta economía que está aquí, lo que genere como ahorro va a ir al sistema financiero. Dentro del sistema financiero va a ir al mercado de dinero o al mercado de los otros activos financieros. Y la función que nos interesa a nosotros, sobre todo, es el tema de la intermediación financiera, porque este ahorro va a ser colocado en préstamos que van a ser la fuente para financiar la inversión que necesitan las empresas para aumentar la producción de bienes y servicios el año siguiente porque ha podido aumentar su capacidad de producción. Eso lo que va a hacer es que esto sea un circuito dinámico donde haya cada vez más generación de ingresos. En el caso de las transacciones con el resto del mundo, se va a generar una variable que se llama reservas internacionales y el contravalor, el dividir esas reservas internacionales entre el tipo de cambio, va a permitir incorporar ese flujo en el sistema monetario. Entonces, por eso es que tienen este flujo circular de la renta con todas esas fórmulas que están ahí. Profesora, más o menos, ¿qué es lo que va para el examen? Bueno, más o menos lo que va para el examen es lo siguiente. Déjenme compartir pantalla otra vez y me avisan cuando vean la pizarra. ¿Ya todos ven la pizarra? Sí. Perfecto. Para el primer parcial, ustedes tienen que saber cómo se calcula el PIB a precios corrientes. Aquí está como muy grande para mi gusto. A precios
corrientes. ¿Quién se acuerda lo que es el PIB a precios corrientes, jóvenes? Acuérdense que tienen que estar estudiando, jóvenes. No nos vamos a salir con nada. Profe, nadie me escucha. PIB nominal. El PIB nominal. El PIB corriente es el mismo PIB nominal, correcto. ¿Cómo se calcula? El precio por ejemplo, de 2017 por las cantidades de ese mismo año. Correcto. Es decir, las cantidades son valoradas a los precios en el que son elaboradas esas cantidades. Entonces, aquí no voy a saber incluir el símbolo de sumatoria, jóvenes, así que voy a poner que es la sumatoria, ¿sí? La palabra, no el símbolo, porque no tengo idea cómo lo pongo, de los precios del periodo T por las cantidades del periodo T, ¿sí? Luego necesitamos saber calcular el PIB a precios constantes. A precios constantes o real, entonces, ¿a qué precio valoramos las cantidades? Por ejemplo, agarramos un precio de un año base y lo multiplicamos por el precio de este año. Efectivamente, mi amor, es que las cantidades del año T son calculadas a los precios de un año base. Eso genera entonces la fórmula de sumatoria, ¿sí? La sumatoria para decir que es la suma de todos los valores que se generan cuando multiplicamos todas las cantidades de la economía por los precios del año base. Obviamente las, cantidades que se produjeron en el periodo T. Tengo el valor, que es el PIB corriente, tengo un indicador de volumen, que es el PIB constante, es decir, hay una fórmula en la cual valor va a ser igual a precio por cantidad, y entonces yo puedo generar, cuando yo quiero saber un precio, lo que tengo que hacer es dividir el valor entre la cantidad, ¿sí? Y si lo quiero convertir en un índice, lo multiplico por 100. Si yo quiero hacer eso para el nivel de la economía global, lo puedo hacer porque el PIB corriente es un valor y el PIB constante es un indicador de cantidad. Ese indicador se va a llamar o deflactor del PIB o índice implícito del PIB. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el PIB corriente en el lado del numerador, y el PIB corriente es la sumatoria de P sub T por Q sub T. ¿Ok? Y eso lo voy a dividir entre el PIB constante, que va a ser otra vez la sumatoria de los precios del año base por las cantidades del año T. Y todo eso, lo voy a multiplicar por 100 para que me dé un índice, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, todo esto, lo voy a multiplicar por 100 para que me dé un índice. Ese deflactor del PIB en el año base, ese deflactor en el año base es de 100, ¿sí? Una representación de 100, porque en el año base el valor corriente, las cantidades son valoradas a los precios del año T, como es el mismo año base, nos va a dar el mismo valor, y el mismo valor dividido, entonces nos va a dar 1, que lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 100. ¿Estamos claros con este cálculo que está aquí? ¿Sí, jóvenes míos? Excelente. Entonces, lo primero que hemos hecho aquí es calcular el PIB corriente constante. ¿Qué es lo otro que tenemos que saber hacer los alumnos de macroeconomía? Tenemos que saber calcular el PIB por los 3 enfoques. ¿Cuáles son los 3 enfoques? El PIB por el lado de la producción, que generalmente no los vamos a atormentar mucho, va a ser las ventas menos las compras, pero no puedo poner ventas menos compras porque eso tiene sus nombres en cuentas nacionales, que es producción bruta y consumo intermedio. ¿Ok?
tengo que calcular el PIB por el lado del ingreso y por el lado del ingreso va a ser el ingreso de los factores productivos, es decir, la remuneración a los asalariados más la remuneración al capital, que se llama excedente de explotación, más la depreciación, que en las cuentas nacionales se llama consumo de capital fijo, más los impuestos a la producción, menos los subsidios, ¿ok? Y finalmente, tengo que saber calcular el PIB por el lado de la demanda, que entonces va a ser igual a la variable consumo, que está asociada al gasto de la familia en bienes y servicios, a la variable G, que está asociada al gasto del gobierno, a la variable I, que tiene que ver con la inversión, a las exportaciones, y tengo que saber que tengo que restar las importaciones. ¿Ok? Otra cosa, ¿estamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas con esta fórmula? No. Ok. Lo otro que tengo que saber es que el PIB es diferente del ingreso nacional disponible. Y que para calcular el ingreso nacional disponible, yo lo pongo con esta ahí, si a alguien le perturba eso, lo pone con la otra, para calcular el ingreso nacional disponible, tengo que partir del Producto Interno Bruto, tengo que restarle la depreciación, tengo que sumarle el ingreso de factores productivos. ¿Qué dije yo que era el ingreso de factores productivos? ¿Quién se acuerda? Lo que ganaba una persona que trabajó en otro país y se lo trajo, o lo que obtuvo por su capital o su empresa de otro país. Dios me la bendiga, exactamente. Factores productivos tiene que ver con el ingreso que usted recibe por capital o por trabajo. Si es un ingreso, es porque son nuestros residentes que se lo ganaron en otro lado y se trajeron ese dinero para acá. Menos el pago de factores productivos. Bueno, porque hay no residentes que ayudaron aquí a hacer este PIB, pero luego la ganancia de sus factores productivos se la llevaron al resto del mundo. Para que sea disponible, tengo que sumar las transferencias corrientes recibidas y tengo que restar las transferencias corrientes pagadas. Si en un ejercicio a mí me dijeran transferencias corrientes netas, es porque ya hicieron esta resta que está aquí. O pago de factores productivos netos, es porque ya hicieron este ajuste que está aquí. Si me hablan de Producto Interno Neto, es porque le restaron fue la depreciación. ¿Ok? Entonces, estamos claros cómo tenemos el ingreso nacional disponible, ¿verdad? Sí. Finalmente, entonces, resulta que ese ingreso nacional disponible tiene dos destinos. Usted solamente puede hacer dos cosas con eso. O lo ahorra, perdón, o lo consume, que es donde va la mayor parte, generalmente el 50, el 60, el 70% para consumirlo y el resto lo ahorra. Y ese ahorro es una fuente de financiamiento, el ahorro, es la fuente de financiamiento de la inversión. No se olviden nunca, mis queridos jóvenes, que cuando nosotros hablamos de el stock de capital de una economía, eso lo colocamos con la palabra K. Y ese stock de capital de esta economía T que está aquí, que corresponde a esta producción de bienes y servicios, va a ser igual a el stock de capital del periodo anterior, es decir, la existencia de maquinarias y equipos que había en el periodo anterior, más la inversión que hayamos hecho en ese año, la compra de maquinaria y equipos que hayamos hecho ese año. Por eso es que esta inversión es la parte de la acumulación. Les decía que como estamos en una economía abierta, el ahorro menos la inversión va a ser igual
a el saldo en la cuenta corriente. Si el saldo en la cuenta corriente nos da 0, es porque el ahorro fue utilizado para el proceso de inversión, coinciden plenamente, y entonces ni se le pidió prestado al resto del mundo, ni se le prestó al resto del mundo para que realizara sus procesos de inversión, viendo todo como un proceso de inversión. Y entonces lo que puede ocurrir es que no necesariamente eso va a ser así, sino que puede ocurrir que el ahorro sea mayor que la inversión. Si el saldo es mayor, si el ahorro es mayor que la inversión, ¿cuánto debería ser el saldo de la cuenta corriente o préstamo neto? ¿Positivo o negativo? Jóvenes, no mordemos, pueden decir positivo. Si es positivo, jóvenes, decimos que esta economía es acreedora neta con el resto del mundo. ¿Qué es eso de acreedora neta con el resto del mundo? Bueno, que esta economía generó suficiente ahorro y parte de ese ahorro lo canalizó a, ¿cómo se llama? Inversiones, a financiar la inversión en otros países. Puede ocurrir por lo contrario, puede ocurrir que el ahorro sea menor que la inversión. Y si es así, ¿cuánto sería el saldo de la cuenta corriente? Negativo. Negativo. Y eso significa que esta economía es deudora neta con el resto del mundo, porque entonces resulta que esta economía no fue suficiente el ahorro que generó para la inversión y necesitó recursos del resto del mundo. Eso es una connotación muy importante, y después vamos a ver la parte teórica que quiero que me dé chance de señalar ahorita ya el cierre de esto, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, lo último que yo hice para darles como información adicional fue decirles, bueno, jóvenes, todas estas fórmulas se las tienen que aprender, ¿quedamos claros? ¿Sí? Lo único que yo hice fue decirle, bueno, jóvenes, así como está este stock de capital, hay una variable que se llama W, que tiene que ver con, WF, perdón, que tiene que ver con la riqueza financiera de un país. Y la riqueza financiera de un país, es decir, su tenencia de dinero y de activos financieros, su tenencia de dinero y de cuentas de depósitos, va a ser cuánto tenía en el periodo anterior, ¿ok? Más cuánto ahorro generó en ese año. Este va a ser el stock de riqueza de esa economía en un momento determinado, ¿sí? Entendiendo entonces, y esto sí se los coloco de una vez porque lo vamos a ver mucho, que la riqueza puede estar en dos figuras, o puede estar en dinero, o puede estar en otros activos financieros. Generalmente a nivel teórico ustedes van a ver la palabra bonos simplemente como una simplificación para no colocar todos los instrumentos que forman parte de la riqueza financiera, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe, tengo una pregunta. Dígame. Para el parcial irán ejercicios. ¿Habrá que montar una foto con los ejercicios y la resolución o cómo sería? Generalmente, por el tipo de parcial que hacemos online, yo soy amiga de hacer muchos ejercicios, colocar la respuesta y que entonces ustedes resuelvan el ejercicio y digan cuál es la respuesta. Porque es que si no se nos vuelve engorroso y yo me los imagino a ustedes todos nerviosos ahí haciendo los cálculos para subir el archivo, no sé qué. Entonces generalmente lo hago como forma de selección simple y entonces ustedes hacen su cálculo con relativa calma en su hojita y el resultado que los dé lo buscan en pantalla y lo seleccionan. ¿Me explico? Hasta ahora me ha parecido lo más viable. ¿Sí? Ok. Y otra pregunta sobre módulo 7. ¿En el examen podremos ver todas las respuestas o se van a bloquear las respuestas anteriores? Se van a bloquear las respuestas anteriores, lamentablemente, jóvenes, porque ustedes, no todos, pero unos, lo primero que hacen es tomarle fotos y mandárselas a los demás. Entonces,
La recomendación es que se bloquee el ver las respuestas. O sea, usted va a tener que hacer su pregunta, asegurarse de que es la respuesta correcta, la que usted desea colocar, porque ya después no va a volver a ir. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, tengo una pregunta. No podemos hacer, ya con lo que vimos hoy de todo lo que vimos hoy, no podemos hacer un ejercicio que relacione todo eso, porque, o sea, yo considero que tengo, bueno, amor, es que o sea, puedo usarme la teoría, pero tengo dudas de cómo aplicarlo. Pues. Para eso es que vamos a hacer la práctica. Okay. Ustedes agarran, ¿verdad? Y utilizan este tiempo después de la clase para asimilar lo que les he dicho, para asimilar las fórmulas, para asociarse con los términos, y el martes que viene seguimos con esto y el miércoles hacemos nuestra práctica precisamente para hacer los cálculos, ¿sí? Claro, jóvenes. Ok, perfecto, porque o sea, las fórmulas tanto ustedes tienen que pasar por un proceso de asimilación de los conceptos, de las variables y de cuál es la letra que corresponde a cada variable, ¿sí o no? Eso tienen que hacerlo en este fin de semana para que estén mejor preparados para la semana que viene. Por cierto, que aquí están los conceptos de los que son activos, financieros y pasivos, ¿sí? Aquí está, siempre les dejo a grandes rasgos lo que es un ingreso, lo que es un gasto, lo que es un beneficio. Acuérdense que estos son cuentas de ingresos y gastos, y del balance general está lo que es un activo. Fíjense, por ejemplo, un activo es cualquier bien que tiene una probabilidad de generar un beneficio económico en el futuro. Eso es un activo generalmente fijo. Una deuda siempre va a ser una cosa financiera porque es una obligación, corresponde a un compromiso adquirido con una empresa o individuo. Un activo financiero siempre va a estar referido a instrumentos. Estos instrumentos es papeles, jóvenes. Alguna hojita que ustedes van a tener que les confiere algún derecho sobre algo. O sea, al final de una acción, lo que es un papelito que le confiere al que tiene ese papelito el derecho a participar por la cuota que diga allí sobre las utilidades que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, esto es mucha información que ustedes tienen que asimilar, y después nosotros entonces nos vamos a dedicar a hacer los ejercicios. Alguien me pide que le hable otra vez un poquito del proceso de cómo llegamos al ingreso nacional disponible. ¿Quieren que lo volvamos a ver? ¿Cómo pasamos del PIB al ingreso nacional disponible? Sí, no está de más. Sí, no. Es una pregunta. Ok. Ok, entonces pasemos aquí a la pizarra siguiente. Entonces, desde el primer día de clase prácticamente he tratado de que se comprenda que nosotros somos un sistema capitalista que se fundamenta en la generación de ingresos para poder comprar los bienes y servicios que necesitamos, ¿sí? O sea, no es que usted va a ir porque tiene mucha sed a un abasto y le van a decir, está bien, aquí tiene su agua, no pague nada por ella. No. Todo este sistema está estructurado para que usted tenga que hacer transacciones. ¿Qué son las transacciones? El cambio de un bien o servicio por dinero o viceversa, ¿sí? O sea, desde el lado que ustedes vean el flujo de eso. Puede ocurrir que algunas operaciones sean una transferencia. ¿Qué significa eso? Que usted recibe el dinero o recibe el bien o recibe el servicio y no tiene que pagar por él. Entonces, en ese sentido, la función de producción es lo principal, es el proceso productivo. Y la función de producción consiste en combinar insumos, maquinarias y trabajo para obtener productos. La variable que engloba todo ese proceso de producción se llama PIB. Producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo hacemos para obtener ese PIB? Tenemos que combinar trabajo, y el trabajo va a recibir una remuneración que se llama remuneración a los asalariados, o también simplemente salario. El capital, no solamente el físico, sino el financiero, también va a recibir una remuneración. Existe la variable de depreciación, porque resulta que parte de ese ingreso hay que guardarlo para que cuando la máquina con la que generé este PIB de 300,
cuando la tenga que sustituir para seguir generando 300 PIB, tenga el dinero para comprarlo, ¿sí? Luego, como esta es una economía donde está el sector público se va a tomar la potestad de cobrar impuestos directamente sobre la producción y además en los sectores que lo necesite va a dar subsidios. Esta es la generación del ingreso. ¿Cómo pasamos del Producto Interno Bruto al ingreso nacional disponible? Lo primero que hacemos es que obtenemos el Producto Interno Neto. ¿Por qué? Porque al Producto Interno Bruto tenemos que restarle la depreciación. ¿Ok? Eso nos permite obtener el Producto Interno Neto, que es lo mismo que el ingreso interno neto. Entendido interno como territorio, como lo ocurrido dentro del país o dentro de la economía. ¿Ok? En ese dentro de la economía, esos factores productivos pueden ser propiedad de residentes, pero también hay factores productivos que pueden ser propiedad de no residentes, ¿ok? Además, puede ocurrir que nuestros residentes hayan ido a otras economías con sus factores productivos y hayan contribuido a la generación de Producto Interno Bruto de esa economía. Por eso es que existe la inversión extranjera directa. Es precisamente eso lo que ocurre. Llegan a un país personas de otros países y invierten creando empresas y generan producción de bienes y servicios. Típicamente de Estados Unidos y de otras partes del mundo, muchas empresas atraídas por las facilidades que daba China, crearon empresas allí y después la ganancia que recibían de su capital se la llevaban a su economía de origen, ¿ok? ¿Cómo nosotros registramos ese proceso? Bueno, lo lógico es que partamos de este cálculo que está aquí y una vez que le quitamos la depreciación al ingreso interno neto, busquemos cómo llegar al ingreso nacional neto. ¿Qué hacemos? A ese ingreso interno neto le sumamos el ingreso de factores productivos, le restamos el pago de factores productivos, ¿sí? Y obtenemos el ingreso nacional neto. Resulta que puede ser que esta economía, por ejemplo, las economías de Centroamérica reciben muchísima transferencia y eso hace que su ingreso nacional disponible sea mayor que su ingreso nacional neto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando agarramos el ingreso nacional neto y le sumamos las transferencias corrientes recibidas, es un monto alto, ¿sí? Y va a haber poquito monto de transferencias corrientes pagadas y entonces ese ingreso nacional es mucho mayor. Ese ingreso nacional disponible es el que finalmente una parte va a ir para el consumo y otra parte va a ir para el ahorro, ¿sí? Esos son los dos destinos que tiene el ingreso nacional disponible. Entonces, cuando nosotros veamos, y déjenme decirlo de una vez aquí porque siento que es importante, cuando nosotros veamos las cuentas nacionales, nosotros veamos la teoría, pues nosotros simplemente vamos a decir, bueno, existe un ingreso y ese ingreso, si el gobierno no ha hecho ninguna operación extraña, una parte va al consumo y otra parte va al ahorro. Pero también podemos decir, bueno, si el gobierno intervino en la economía, el ingreso disponible, entonces vamos a tener que al ingreso le vamos a tener que restar lo que el gobierno nos quite de impuestos y ese ingreso disponible, ¿ok? Ese ingreso disponible es el que vamos a decir que una parte va al consumo y la otra parte va al ahorro y es muy importante entonces saber que del lado del equilibrio de la economía va a estar en equilibrio cuando la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. La oferta agregada va a estar representada por el ingreso y la demanda agregada va a estar representada dependiendo de cuáles sean las características de la economía. Si esto fuera una economía cerrada, jóvenes, vamos a tener por un lado la variable consumo que representa a los hogares y la variable inversión que representa a las empresas.
Esta es una economía donde no hay ni sector público ni sector externo. En esta economía, si yo hago I menos C, ¿qué variable me da? ¿Quién me dice si El ahorro. El ahorro. Y entonces, si yo sustituyo este ahorro en esta ecuación que está aquí, o sea, si yo hago I menos C, me da el ahorro y lo sustituyo aquí, me queda que el ahorro va a ser igual a la inversión. Eso es tan importante, jóvenes, como la forma como los clásicos han visto la economía. Para los clásicos, la economía alcanza el equilibrio cuando el ahorro es igual que la inversión y entonces la tasa de interés es el precio que permite equilibrar oferta y demanda agregada. O sea, hay mucha teoría detrás de eso que nosotros necesitamos ir comprendiendo poco a poco. Pero por ahora lo que vamos a hacer es nuestro cierre, que no lo tengo aquí todavía, está en mi otra presentación, perdón, déjenme que no es aquí que está. Disculpen, disculpen. Ay, Dios mío, pero entonces, me fui de aquí. Ah, va. Compartir pantalla. Dentro de compartir pantalla me quiero ir aquí. ¿Okay? Y entonces, antes de empezar a ver, que ya no lo vamos, no nos va a dar chance de verlo esta clase, no se asusten. No creo porque nos quedan 7 minutos. Quiero irme aquí. Esto ya es material de la clase que viene, pero me quiero ir a esta hojita aquí. Ténganme un poquito de paciencia aquí. Fíjense, ya cerrando lo que tiene que ver con los principios teóricos que nos interesan, ustedes pueden observar este cuadro que está aquí, que es el profesor Mankey, donde hace un resumen que para mí es extraordinario. Fíjense, el profesor Mankey dice, por un lado vamos a tener el Producto Interno Bruto. ¿Qué mide el Producto Interno Bruto? El ingreso de todos los miembros de la economía y lo que es lo mismo, el gasto total de esa producción en bienes y servicios. Es decir, vamos a tener la generación del ingreso y en qué es gastado ese ingreso. Vamos a tener el PIB y vamos a tener por el lado del gasto las variables consumo, gasto del gobierno, inversión, exportaciones e importaciones. Una segunda cosa muy importante que vamos a tener es que el PIB nominal es cuando valoramos esos bienes y servicios a precios corrientes, ¿ok? Y el PIB real es que cuando valoramos esos bienes y servicios a precios constantes, ¿ok? El PIB real solo aumenta cuando ha aumentado la cantidad de bienes y servicios, mientras que el PIB nominal puede aumentar, bien sea porque ha aumentado la producción o porque han aumentado los precios. Recuérdense que les hice un cuadrito en el cual ustedes podían ver que el PIB nominal aumentaba algo así como 11% y que ese crecimiento, 11% del PIB nominal era un aumento del PIB constante de 4% y un aumento de los precios de 7%. Eso es lo que está diciendo aquí, que el PIB corriente va a recoger la variación de precios y de cantidades y el PIB real solo va a recoger la variación de las cantidades, ¿ok? Con una metodología maravillosa que sin que yo me ponga a sumar precios o cantidades, puedo llegar a un indicador de cantidad y a un indicador de precio. El PIB es la suma entonces de 4 categorías de gasto: consumo, inversión, compras del Estado y exportaciones netas. Esta relación se llama identidad macroeconómica, por eso es que esta es la identidad macroeconómica que ustedes ya se tienen que saber de memoria, mis queridos alumnos, ¿sí? Luego no sigo leyendo porque ya aquí necesito a que hablemos del índice de precios y que veamos la tasa de desempleo. ¿Tienen alguna duda? Profe, para el parcial va a ir hasta la unidad 3. Para el parcial va a ir hasta lo que veamos en la semana anterior al parcial, mi amor. Deberíamos ver hasta la primera parte del dinero, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, pues tampoco nos vamos a atropellar demasiado, ¿de acuerdo? Ok, buenísimo.
por ahorita vayan estudiando y no se preocupen tanto por la estructura del parcial. O sea, el parcial, ¿qué estructura va a tener? Generalmente va a tener preguntas de selección simple, todas asociadas a teorías o a problemas. Puede tener preguntas de verdadero o falso. Y yo voy a tratar de hacer todo lo posible por hacer una sección en la cual aparezcan las variables macroeconómicas y los conceptos y ustedes tengan que escogerme, o sea, como una especie de pareo. ¿Saben lo que es un pareo? Que sale información en la columna A, sale información en la columna B y ustedes tienen que hacer el matching, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que haga el Producto Interno Bruto y por aquí, por algún lado, diga que es la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado, y usted, como estudió, sepa que esa es la definición. O, por ejemplo, salga el tipo de cambio y usted pueda ubicar en la otra columna que dice que es el precio el que se intercambia moneda nacional por moneda extranjera, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden lo valiosa que es esta materia en términos de crédito y lo importante que es, sobre todo para los estudiantes de economía, lo que aprenden aquí, porque van a ver después macro 2, macro 3, macro 4. ¿Hay macro 4? Ahorita me entró la duda. Sí hay, ¿verdad? Sí, sí hay. Sí hay, ¿verdad? Ok, entonces macro 4. Entonces, por favor, vayan asimilando toda esta información porque queremos desarrollar en ustedes la competencia de qué saben hacer con lo que saben. Es decir, queremos que usted sea capaz de ver las variables de un país a nivel macroeconómico por sectores y decir, ah, bueno, a esta economía le está yendo bien o a esta economía le está yendo mal, esta economía tiene un sector público que está gastando mucho, que está generando presiones inflacionarias. Todo ese análisis tienen que ser capaces de hacerlo ustedes. Y además, esta es la parte básica. Y además, pues después viene toda la teoría que condensa el modelo ISLM para que ustedes sean capaces de entender cómo se aplica la política fiscal y la política monetaria para alcanzar los resultados macroeconómicos. ¿Sí? Entonces, mucho que estudiar, contarán conmigo absolutamente para apoyarlos en todo eso. Toda duda que tengan, usted graba su audio de WhatsApp y me lo manda y yo con mucho gusto resuelvo sus inquietudes. Déjenme leer rapidito las cosas que hice aquí en el chat, que nos queda 1 minuto 42. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso nacional neto e ingreso nacional disponible? Las transferencias. Quedó más claro ahora, ¿verdad? El hecho de que usted, una cosa es el ingreso que generan los factores productivos y otra cosa es cuando usted le añade lo que le regalen a usted o lo que usted regale, ¿sí? El neto entre lo que le regalan a usted y lo que usted regale va a formar parte de su ingreso, ¿se entiende? ¿Mm? Imagínense que yo trabajé mucho en la Católica, tuve un ingreso de 300 y además mi hijo me regaló 700. ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cuánto es 1000. con el que yo me voy a poder ir al mercado? 1000. 1000, ¿verdad? Bueno, entonces ese es importante. ¿Cuánto es el total del ingreso? Generalmente el ingreso proviene del trabajo productivo, ¿sí? De la combinación de capital y trabajo. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de que alguien nos regale algo porque quedamos en una situación difícil o que tengamos un familiar afuera que nos ayude, ¿sí? O que la economía sufre una catástrofe y entonces requiera de la ayuda o la solidaridad del resto de los países, o al contrario, nosotros seamos los que ayudemos a algún país en el resto del mundo. Cristian, tengo problemas para leer lo que me dices aquí. Porque tengo una raya en la pantalla.